Estamos en una serie de predicaciones acerca de la familia y ya esta es la tercera semana de mayo, la tercera predicación que tenemos acerca de este tema. Todos los años tenemos este énfasis y mi preocupación, como les decía al principio, era no traer una predicación más, una predicación banal, como es la preocupación de cada predicador que viene acá. Y es que es difícil, a veces en nuestra limitación humana es difícil tomar un tema del que se habla tanto y quizá traer hierba fresca, ¿no? para alimentarnos. El tema de estas predicaciones es familias de integridad. Y el día de hoy la predicación tiene por título Integridad para perpetuar la familia. Y la primera pregunta que yo me hago hoy es, ¿a qué se refiere Dios cuando habla de integridad? La semana pasada nuestra hermana Neri nos guió un poco acerca de ese concepto, ¿no? Hoy, esta semana, y yo creo que parte de la anterior semana, me dediqué a buscar en la Biblia la palabra integridad, en todos los sitios donde se usa. No son muchas las apariciones que tienen la palabra. Son pocas, son bastante pocas. La mayoría de ellas, la gran mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento. Integridad o su derivado íntegro. Y encontré al menos 3 usos que son de gran relevancia e importancia para las predicaciones que estamos teniendo, ¿no? Familias de integridad. ¿Qué quiere decir Dios? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de integridad en su palabra? Y lo primero que hallo es que cuando usa la palabra integridad se refiere a algo que está completo, cerrado, sin mancha, perfecto. Lo primero que hallo en la palabra es que integridad es perfección, algo que está completo. Salmo 15:2. En el Salmo 15:2, la palabra del Señor nos dice que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y ahí está respondiendo una pregunta que hace el salmista: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? No está hablando de templo, no está hablando de la tienda que estaba en el desierto, está hablando de la presencia de Dios. ¿Quién entrará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu monte santo? Dice entonces, respondiéndose a sí mismo, el mismo salmista, el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad. El que camina con Dios y es perfecto. Y sabemos que ninguno de nosotros logra esa perfección. Es imposible. La integridad a la que podemos nosotros llegar es imperfecta, es incompleta. De quien está hablando aquí en el Salmo 15, en el capítulo 15 de los Salmos, el único ser humano que ha alcanzado esto se llama Jesucristo. Otro uso que encuentro en la Escritura para la palabra integridad, o alguno de sus derivados, es sencillez de corazón o inocencia. Vamos a Génesis capítulo 20, versículo 6. Ustedes recuerdan que Abraham, en sus días, él caminó o viajó por la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido, y al menos en 2 ocasiones la Biblia nos relata que vivió en sitios que no estaban dentro de los límites que Dios le había demarcado. Tuvo que huir en 2 ocasiones. En la primera ocasión a Egipto por causa del hambre, y en una de estas ocasiones también fue a lo que llama la palabra, la ciudad que llama palabra, o el país que llama la palabra, Gerar, donde reinaba un rey que se llamaba Abimelech. La costumbre de Abraham, cuando llegaba a un pueblo extraño, digamos que Abraham tenía una mujer que era hermosa,
tan hermosa era que él temía cuando llegaba a países donde no conocían quizás sus costumbres, donde no conocían al Dios que él adoraba, y tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que lo mataran por la mujer tan bella que él tenía. Cuando él estaba en Egipto, él mintió, le pidió a Sara que mintiera. Diremos de ti que eres mi hermana, cosa que del todo no era mentira. Ella era media hermana de Abraham. Pero las medias verdades también son mentiras. Y en Gerar hizo lo mismo. Un pueblo que quizá no conocía a Dios, que quizá era bárbaro, no conocía las costumbres en las que estaba acostumbrado Abraham. Vamos a decir que tú eres mi hermano, para que no me maten para quedarse contigo. Bueno, sucede que al decir que era su hermana, Abimelech, bueno, pues envió para tomar a Sara como su esposa, como su mujer, como era costumbre en aquellos tiempos. Los reyes generalmente acostumbraban a tener harenes con varias mujeres, con varias esposas, y ese era el destino que guardaba Sara en la tierra de Gerar con Abimelech. Sin embargo, el hombre, una noche, dice la palabra que Dios le dijo en sueños, Dios le apareció en sueños y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo al Señor: Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Le respondió Dios, también en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Vemos entonces que Abimelech clama al Señor argumentando inocencia. No sabía yo que era la mujer de Abraham. Él me dijo que era su hermana, ella me dijo que él era su hermano. Entonces me vas a castigar también por algo que hice con limpieza de manos, dice la palabra que dijo Abimelech. Y él le dijo, el Señor le respondió: yo sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Allí el uso de la palabra es justamente eso, inocencia, simpleza de corazón, o sencillez de corazón, mejor dicho. ¿Qué significa eso? A veces la Biblia, cuando habla de que tenemos ánimo doble, como habla Santiago, o corazón con doblez en nuestros corazones, está hablando de dos ánimos diferentes, de hipocresía, o de intenciones ocultas. Cuando habla de sencillez de corazón, es un corazón que tiene un propósito, en su opinión, limpio, no tiene dobles intenciones, no tiene dobles sentidos, no tiene cosas ocultas, ¿ok? Sin embargo, cuando la Biblia habla de esto, sabemos que también es una característica que es relativa para el hombre. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. A veces incluso estamos convencidos de nuestra limpieza de manos, de nuestra sencillez de corazón o de nuestra inocencia, y nuestro corazón está ocultando otras intenciones y otras motivaciones. Además, por más inocentes que seamos, fíjense que en el caso de Abimelech tampoco nos exculpa de pecado, porque en el versículo 7 del capítulo 20 de Génesis dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Requería intercesión por parte de Abraham para saldar la equivocación y el error.
Entonces hemos visto dos usos, perfección e inocencia. Y otra cosa que encontramos en el Antiguo Testamento en cuanto a la integridad es que su opuesto o su antónimo, según el uso en la Escritura, no es otro que perversión. ¿Sabe lo que significa perversidad, perversión, pervertir? Significa torcer, desfigurar, ¿cómo lo diríamos? Corromper. En Tito 2.7, que es el único uso que tiene la palabra integridad en el Nuevo Testamento, Tito capítulo 2, versículo 7, Pablo le escribe a Tito, vamos a leer desde el 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Dice, en la enseñanza mostrando integridad. Y aquí se refiere, ese término que se usa en el Nuevo Testamento, justamente cuando lo vemos en el idioma original, se refiere justamente a ausencia de perversión, de corrupción. Justamente en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra integridad se define negando su opuesto. Falta o ausencia de corrupción, de perversión, de eso, de perversidad. Sin embargo, la perversión está en nosotros. Lo acabamos de ver en Jeremías 17:9. Engañosos de corazón y perversos. A esto se refiere Dios con la palabra integridad en la Escritura. A estas tres cosas con sus matices en varias partes de la Biblia. Y nuestras predicaciones de este mes se llaman Familias de Integridad, y la predicación de hoy, Integridad para perpetuar la familia. Y la segunda pregunta que me hago yo este día, y que quisiera que ustedes se hicieran conmigo, en cuanto a familia, ¿qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Qué es lo que estamos buscando? Muchas veces venimos a la iglesia después que ya tenemos una familia destrozada. Estoy hablando de personas que vienen quizá por primera vez, no conocen de Cristo, nunca han tenido una relación con Cristo y vienen a la iglesia cuando ya hay una situación terrible en su hogar y venimos buscando favores. Yo me encuentro entre esas personas. Venimos buscando favores, no de los hombres que están en la iglesia, sino de Dios. Venimos buscando ayuda de Dios. Que el Señor restaure el hogar, que el Señor restaure el matrimonio, que el Señor enderece a mi hijo. Llegamos al límite y no encontramos a quién más pedirle ayuda. Y muchos venimos a Dios en esa tónica. Nuestra hermana Nelly la semana pasada hablaba de que muchas veces venimos buscando provisión a la iglesia. En Isaías capítulo 57, versículos 12 y 13, y voy a leer desde el 11. Aquí está hablando de la idolatría del pueblo de Israel y de cómo Dios la condena. En el versículo 11 dice, ¿y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Cuando venimos a Dios así, no le estamos buscando a Él. Quizás estamos buscando su poder, quizás estamos buscando
lo que puede hacer por nosotros, pero no le estamos buscando a Él. Y la Biblia es clara. Yo no digo que Dios no pueda tener misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de mí. Yo vine buscando provisión, favores, poder y recibí salvación. Pero la respuesta de la Biblia es clara. Cuando clames, que te libren tus ídolos. O a veces, incluso siendo cristianos, venimos buscando en las predicaciones y en la enseñanza de la escuela dominical, venimos buscando fórmulas, listas. Dame el método para yo tener mi casa en orden, o para poner en cintura a ese muchacho que no me hace caso. O dime cómo recupero yo a mi esposo que me está engañando. O a mi esposa que me está engañando o me está siendo infiel. O no me respeta. Queremos pasos, queremos una lista, queremos marcar en una casillita al lado de unas cuantas cosas que podemos hacer. A veces también buscamos el favor de Dios simplemente. Lo recordamos cuando estamos en la necesidad y en el momento difícil, en el momento triste. Y en medio de todo esto que estoy diciendo, me pregunto también a veces, ¿qué damos los maestros? ¿Qué damos los líderes? Aquellos que vienen buscando estas cosas, sabiendo nosotros que su necesidad va mucho más allá. Una necesidad del corazón, una necesidad espiritual, y muchas veces nos mantenemos dando leche o papilla. Es decir, masticamos el conocimiento de Dios y damos las listas y las fórmulas que nos están pidiendo. No enseñamos a la gente a masticar la palabra, a leer la Biblia, a relacionarse con el Señor a través de su palabra y de la oración. Nos empeñamos en aplicar a cada verso o cada pasaje de la Escritura de toda manera imaginable, y no entendemos que no podemos imaginar todas las situaciones y que no podemos, nadie aprende en cabeza ajena. Necesitamos ir más allá. Génesis 19:18 es un pasaje en el que podríamos caer fácilmente en la trampa de dar una lista, de dar un método, de entregar una fórmula. Voy a leer desde el 16. Cuando llegamos a este versículo, el Señor Jehová había llegado en compañía de ángeles a la presencia a donde estaba Abraham, allí donde moraba Abraham, y se acercó allí, y Abraham, viéndolo cerca, les ofreció hospitalidad como era costumbre en aquellas tierras y en aquella época. Les dijo que se sentaran, les preparó comida, les sirvió, todo aquello. Tuvieron una conversación. Y en el verso 16 leemos: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vemos que Abraham, o el Señor sabía que Abraham dejaría mandamiento para sus hijos y para su descendencia acerca de Dios, con la intención de que viniera, de que se cumpliera lo que había prometido el Señor, queriendo cuidar y guardar el pacto que el Señor le había dado y que había hecho con él. Mandaría a sus hijos y a su descendencia a seguirle, a guardar el camino de Jehová. Además vemos allí que guardar el camino de Jehová implica hacer justicia y juicio. De verdad que podríamos dejar esto hasta acá explicando
quizá el por qué Abraham mandó a sus hijos, o mandaría a sus hijos y a su descendencia, y lo beneficioso que sería hacer eso con nuestras propias familias, esperando que Dios fuera fiel y nos diera lo que estamos buscando. O podríamos hablar, bueno, hacer justicia, hacer juicio, guardar el camino de Jehová, y daríamos una lista de cosas y quizá nos quedaríamos cortos, hermano. Quizá nos quedaríamos cortos. No pasaríamos de predicar la provisión, las fórmulas, las listas de mandamientos, los métodos. Quiero aclarar, no hay maldad en estas cosas. Encaminar a tus hijos, enseñar a tus hijos a buscar a Dios, no es malo, no es pecado, es bueno, es necesario. Guardar el camino de Dios es necesario para nosotros, para nuestros familiares, es bueno. Hacer justicia, hacer juicio, comportarnos rectamente, andar en integridad es bueno, no es malo. El problema es que a veces yo comparo, y estamos de acuerdo, en el mundo de hoy la enseñanza es caótica, terrible, antifamiliar, anticristiana. Eso es lo que vemos en general en la calle. Eso es lo que está bombardeando a la gente hoy. Pero también encontramos en la calle, por ejemplo, yo conozco familias católicas que visualmente hacen estas cosas. Y no estoy hablando de las familias que aparentan ser perfectas, no, familias que en realidad han crecido humanamente como familias sanas, como familias funcionales, con sus problemas, claro. Y entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros? ¿Qué nos diferencia de aquellos moralistas o de aquellos legalistas que están en el mundo, o de aquellas personas que en su buena intención, en su rectitud, en su buen comportarse, logran formar familias de bien? ¿Qué nos diferencia a nosotros como hijos de Dios de ellos? ¿Qué vemos en Abraham? Porque ciertamente Abraham no es como cualquier hombre moralista o cualquier hombre bien portado, de buena conducta, de buena familia. No es como cualquier persona. ¿Por qué? Porque en la Escritura el mismo Dios lo llama a su amigo. Entonces, ¿qué vemos en Abraham? ¿Qué hay de diferente en este hombre? ¿Qué encontramos? ¿Vemos un hombre justo y perfecto? No. Ciertamente vemos un hombre que buscó guardar el camino de Jehová, que buscó hacer justicia y juicio, pero según el estándar divino estaba cortísimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo llamó, él vivía en Ur de los Caldeos, una tierra de idolatría, y muy seguramente él también era idólatra. Ustedes me dirán, bueno, pero es que su vida cambió, ciertamente. Pero si fue por eso que Dios lo escogió, entonces quedó confundido. Porque una justicia no borra, o 1000 justicias no borran una injusticia. No podemos decir que fuera justo ni mucho menos íntegro. Como les decía, un hombre que vivió en idolatría, que además bajo la presión de su familiar o dentro de su propia familia, sucumbió a lo que la Biblia llama adulterio. Sabemos que fue la misma Sara que le dio la mujer. Pero viendo su cuerpo ya viejo y envejecido, y su mujer deseando tener hijo, le entregó su sierva para que de ella le diera hijo, fuera de la promesa que el Señor le había dado. Ya le había dicho que de Sara tendría un hijo. Y además mentiroso, lo vimos ahorita en los eventos en Egipto y en Gerar, mintió e instó a su esposa a que mintiera. Si lo comparamos, si no tenemos más nada que hacer, sino decir, bueno, un hombre justo es aquel que sigue los consejos de Dios, ya Abraham está quebrado. Es aquel que guarda la ley de Dios
perfectamente, entonces Abraham está quebrado. ¿Qué encontramos entonces en este hombre? Ciertamente él mandó a sus hijos y a su descendencia que guardaran el camino de Jehová, pero ¿qué encontramos en su descendencia? Cuando empezamos a ver la historia de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob y de toda la descendencia del pueblo de Israel, ¿qué encontramos? ¿Encontramos justicia? ¿Encontramos integridad? Tampoco. Ciertamente Isaac fue un hombre de Dios, pero heredó los pecados de su padre. No porque los transmitiera, sino porque los vio y los aprendió y los hizo. Él también mintió. Y vemos un Jacob que también los tuvo, los aprendió, los hizo y además los multiplicó. Los hizo peores. Y cuando hablamos de los hijos de Jacob, entonces bueno, ahí no vamos a parar de señalar cosas que hicieron fuera de la ley de Dios. Su primogénito se acostó con la mujer de su papá. Uno de sus hijos se acostó con una supuesta ramera, o sea, pensando él que era ramera, y terminó acostándose con la mujer de un hijo de él. Conspiraron para matar a su hermano menor. Lo vendieron a la esclavitud. O sea, hermano, no, yo no veo que ellos hayan guardado el camino de Jehová. Si lo que decimos es que el guardar el camino de Jehová es la obediencia a las leyes de Dios. Si estamos confiando en lo que cada uno de ellos pudo hacer, entonces ellos no son justos ni son íntegros. El pueblo de Israel traicionó a Dios, traicionó el pacto y de hecho fue exiliado, fue asolado, fue casi destruido. Entonces, ¿qué encontramos en este hombre? Sí, mandó, pero ninguno de sus hijos obedeció. Al menos no al nivel del estándar divino. ¿Qué encontramos? ¿Qué hay en Abraham? A pesar de todas estas cosas vemos algo claro. Dios cumplió sus promesas a Abraham y a su descendencia. ¿Por qué? Si hay tanto pecado, si hay tanta desviación de la ley de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios cumplió todo lo que le dio? Todo lo que le dijo que iba a hacer. Definitivamente, si me siguen en lo que estamos hablando, nos estamos perdiendo algo acerca de la integridad. Nos estamos perdiendo algo acerca de ser justos. Hay algo que no estamos viendo en todo el relato. Génesis capítulo 15. Esta creo que es la primera vez que Dios le habla a Abraham de Isaac. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y el versículo 6 dice: y le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que nos estamos perdiendo y lo que muchas veces nos perdemos cuando queremos simplemente encontrar 5 pasos fáciles para tener una familia de éxito, o qué puedo hacer para que mi familia viva en paz y tranquilidad y felicidad. O pastor, venga y hable con ese muchacho porque a mí no me quiere escuchar. O pastor, venga y reprenda a mi marido porque él no se está portando según lo que la Biblia manda. La diferencia que encontramos entre la vida de Abraham y esto que estamos buscando para nuestras familias es la fe.
y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. No dice que fue hecho justo. Dice que el Señor contó su fe por justicia, la anotó en su cuenta, le declaró justo. Esta es la diferencia que encontramos en Abraham. Hay un encuentro personal con Dios, hay fe en las cosas que el Señor le está diciendo, no solamente para cumplir las promesas, sino en que Él le ayudará a cumplir también con el pacto que estaba suscribiendo. Seguro que hubo integridad, justicia y juicio en Abraham. Del versículo 12 en adelante, el libro de Génesis solamente trata de Abraham y sus hijos y sus nietos. Fue una persona importante en todo el esquema de la salvación. Pero no porque él fuera de sí mismo íntegro, no porque él fuera de sí mismo justo, no porque él fuera juicioso, no porque él fuera perfectamente obediente y limpio de pecado, sino porque creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue declarado justo, fue limpiado de su pecado. Y yo me pregunto, ¿cómo guardamos nosotros cristianos el camino de Jehová? ¿Cómo guardamos nosotros el camino de Jehová? Nos esforzamos por obedecer, por cumplir normas. A veces incluso, cuando somos más inmaduros, nos fijamos en las más externas. Nos preocupamos por vestido, nos preocupamos por apariencia personal, nos preocupamos por orden de culto, por la manera en que cantamos, por la manera en la que hacemos las cosas. Nos preocupamos por las cosas más superficiales, o a veces, incluso siendo un poco más maduros, nos preocupamos por guardar las recomendaciones de la palabra de Dios. Pero yo pregunto, ¿hay fe en todo esto? ¿Saben una cosa? Hoy la hermana Arelis estaba hablando de un pasaje de la carta a los Efesios, al que yo vuelvo una y otra vez. Cada año, cada vez que hablamos de familia, yo vuelvo al capítulo 5 de la carta de los Efesios. Tengamos ese pasaje o no entre los textos que vamos a utilizar para predicar o para enseñar. Sobre todo la parte que habla de las esposas, los esposos, los hijos, los padres. Y a mí me llama la atención, sobre todo en el pasaje que trataron hoy, donde se exhorta al marido a amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Y una pregunta que yo le hacía a los muchachos cuando hablábamos de ese mismo pasaje en la clase de jóvenes era: muchachos, ¿ustedes piensan que pueden tener ese amor por sus esposas? Ustedes solitos pueden amar a sus esposas de esa manera. ¿Saben lo que hizo Cristo por la iglesia, verdad? Estando en su gloria, Él dejó todo: riqueza, santidad, pureza, todo lo que estaba ya en la presencia del Señor, donde Él no tenía necesidad de nada. Su puesto, su trono, para hacerse hombre. Y todas las cosas que soportó en ese proceso. Él no vino como un hombre grande, Él vino como un bebé. Y entonces el Dios que sostiene todo el universo con su poder dependía de una mujer que le limpiara, que le alimentara, que le vistiera. El Rey del universo en total dependencia de otro ser, que creció y fue aprendiendo, como dice la Escritura, aprendió la obediencia, se sujetó a seres humanos, a sus padres,
se sujetó a la ley de Dios, la cumplió hasta el más mínimo detalle. Y siendo el Dios, el creador de todo aquello que hoy respira y que vive en el mundo, soportó que su propia criatura le pusiera la mano encima. De una manera que lo llevó a la cruz, a morir la muerte del más vil pecador, del más vil criminal. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho algo así por nuestras esposas? ¿Cuántos de nosotros podríamos, si estuviera la necesidad, hacer algo así por nuestras esposas? Yo sé que no puedo. Yo sé que no puedo hacerlo. Yo busco honrar a mi esposa. Yo busco amarla. Pero digo como Pablo, en mi corazón y en mi mente está el deseo de sacrificarme por Gracie. Pero en mi carne hay otra cosa, hay otra intención, otro impulso. Está el egoísmo, está el deseo por tener yo el bienestar y las cosas mejores. Si no fuera porque Cristo vive en mí, yo no podría hacer absolutamente nada para ni siquiera acercarme a lo que la Biblia está pidiendo de mí en cuanto a mi esposa. ¿Cómo practicas justicia y juicio en tu familia? ¿Cómo ejerces el control dentro de tu casa? ¿Estableces reglas de obediencia? Todo eso es muy bueno. La disciplina es necesaria. Pero ¿qué ven tus hijos? ¿Hay fe en todo ello? Guías, enseñas, a lo mejor tienes una hora bíblica con tus muchachitos pequeños, o una hora de oración, o un servicio familiar. Pero en tu corazón hay fe en el Señor Jesús a la medida que haces todas estas cosas, o simplemente estás tratando de marcar los cuadritos de la fórmula que te permitirá llegar a una familia con paz, tranquilidad y felicidad. Ya dijimos que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cómo pudo llegar él a ese reconocimiento? Ojo, fue Dios el que le llamó su amigo. No se trata de la sentimentalidad irrespetuosa que muchos hoy en el mundo usan o refieren para acercarse a Dios. No, Jesús es mi amigo. Dios es mi amigo. Hay una profunda falta de respeto, porque al mismo tiempo que están diciendo eso, su vida no dice eso. No se trata de eso, no se trata de esa intimidad forzada e irrespetuosa que queremos generar. No. El Señor le reconoció como su amigo porque efectivamente él creyó y por la fe actuó. Lo que el Señor llama integridad en Abraham, hacer justicia y juicio, lo que el Señor ve como guardar el camino de Jehová, es la fe en Dios que movió a Abraham a actuar, aún en medio de los tropiezos, aún en medio de los momentos en los que falló y pecó. Él se pudo levantar de nuevo porque tuvo fe en el Dios que le prometió que no le dejaría. La familia es una institución de Dios. Inicia con el matrimonio. Y no estamos hablando de la megafamilia a la que estamos acostumbrados en Venezuela. Es importante cuidar de todos en nuestra familia, ciertamente, pero estamos hablando de la familia que inicia con cada matrimonio que se establece. Esto tampoco excluye a aquellas familias que no se iniciaron con un matrimonio, pero se iniciaron con un hombre y una mujer,
y tuvieron niños, y quizá hoy no están juntos, hoy solamente es el papá, hoy solamente es la mamá. Obviamente estas familias comenzaron mal, pero también son familias. La familia es una institución de Dios que arranca en el matrimonio, inicia en el matrimonio, en la unión de dos personas, de un hombre y una mujer. Nosotros la hemos pervertido, pero la familia tiene un propósito que se circunscribe a este mundo en el que vivimos. Un propósito bien específico. Cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios, ya la familia no tendrá propósito. Dice el Señor en Mateo 22:30, cuando reprende a aquellos que le estaban preguntando acerca de la resurrección, saduceos, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La familia tiene un propósito acá. ¿Cuál es el propósito que estamos buscando para nuestra familia? Yo quiero vivir con una familia feliz, tener una familia feliz. Yo quiero paz y tranquilidad en mi familia. Yo quiero una familia armoniosa. Todas esas cosas está bien desearlas, pero el propósito de Dios con la familia no es que ni usted ni yo vivamos en armonía. Todas esas cosas vienen como derivado de una familia que funciona acorde con los principios de Dios. Pero el propósito de Dios en la familia es otro muy distinto. El propósito de Dios en la familia es anclar al hombre a Dios. Nos equivocamos cuando pensamos que la familia es papá, mamá e hijos. Nos está faltando el más importante allí. El propósito de la familia es que dos personas, un hombre y una mujer, se junten en matrimonio y organicen e inicien una familia que gire y orbite en torno a Dios, donde la presencia de Dios sea patente, sea visible, pueda palparse. ¿Y para qué esto? Para que ellos dos puedan crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué quieren ellos que crecer de esa forma en el conocimiento de Dios? Porque van a procrear hijos que los van a ver y van a duplicar lo que vean. Almas que van a tener que rendir cuentas delante de su Creador. El propósito de la familia es anclar a cada uno de sus miembros a la fe en Cristo, a la fe en Dios, a vivir buscando la presencia de Dios realmente de corazón, en la intimidad, no de la boca para afuera, no solamente con los hechos, viviendo de manera moralista o legalista. Es que vivamos realmente en intimidad con Dios. Pero venimos buscando felicidad, armonía, tranquilidad. Hermanos, a veces yo pienso que venimos a buscar la familia perfecta y que no vemos los defectos de nuestra familia, se atraviesan para que no veamos la gran familia que el Señor nos ha provisto, la hermosa familia que el Señor nos ha provisto. La inmensidad de oportunidades que el Señor nos ha dado para proclamar su nombre. Estos mensajes no son solamente para las familias cristianas bien formadas, bien estructuradas, que las ves desde afuera, gran familia. Estos son para las familias que enfrentan una enfermedad terrible en uno de sus miembros. Estos son para las familias que no están completas, familias de una mamá que trabaja y mantiene a sus hijos, o de un papá que lucha solo por sus muchachos, o de abuelos que tuvieron que asumir la crianza de los niños por abandono o por muerte de los padres.
No de las familias de la foto o de los álbumes, de las familias tal cual como Dios nos las ha entregado en nuestras manos. O de las familias que las consecuencias de nuestros propios actos nos han dejado. Pero en todas esas cosas, en todos esos fracasos, en todas esos defectos que podamos encontrar en nuestra familia, hay oportunidad. Hay oportunidad de modelar, de predicar, de proclamar la gloria del Señor. Buscamos ayuda, consejo, provisión, fórmulas, etc. Pero el problema verdadero con nuestras familias es que no estamos buscando a Dios. Y con eso le estamos quitando su único propósito a la familia, tal como Dios nos las ha dado en su palabra, nos las ha explicado en su palabra. Debemos buscar a Dios, debemos ansiar a Dios. ¿Pero cómo? No es venir el domingo a la iglesia, estar sentadito aquí escuchando la predicación que ya se está poniendo larga y fastidiosa. No. No es venir y cantar y párate, siéntate, párate, arrodíllate, párate, siéntate. No, no es eso. No es levantar la mano cuando el pastor pregunta si hay una necesidad. Eso no es buscar a Dios. Porque si eso es buscar a Dios, entonces estamos desperdiciando el 99% de nuestro tiempo en otras cosas. Buscar a Dios por los medios que Él ha puesto a nuestro alcance. Y van a sonar a cliché. Busca a Dios en su palabra. Todos dirán, sí, bueno, yo leo mi Biblia. Sí, tú lees tu Biblia. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasaste días en oración con lágrimas delante de Dios para que te hablara por medio de su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste tiempo suficiente en un pasaje para orarle a Dios por su iluminación, por su espíritu, para entender aquello que te podía decir allí? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia con la intención de escuchar lo que Dios tenía para decir? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste lo que leíste y pensaste en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un pasaje? No porque tuvieras que preparar una clase, no porque tuvieras que preparar un sermón, sino porque necesitabas escuchar de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que enseñé? Sin tratar de masticar lo que estoy enseñando para que los que me escuchan lo puedan tragar. ¿Cuándo fue la última vez que enseñé a los que estoy enseñando? ¿Quién es Dios? ¿Cuándo fue la última vez que enseñé en mi familia, en la iglesia, en mi clase, la verdad que la palabra dice acerca de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que insté y enseñé a mis alumnos, a las personas que me escuchan, a analizar, a buscar en cada palabra, a masticar por sí mismos y aplicar la palabra en sus vidas? Por eso es que estamos buscando videos, audios, predicaciones en internet, estudios bíblicos en los blogs cristianos, porque no tenemos la capacidad de sentarnos delante de la palabra. Y no es que esté mal todo aquello, pero eso debería ser un complemento. No queremos hacer el esfuerzo. No queremos arrodillarnos delante de Dios para pedirle que nos dé. Y así no vamos a conocer a Dios. Otra cosa que puede sonar cliché: busca a Dios en oración. Todos siempre decimos, hay que orar.
Hay que orar. Yo oro. Pero ¿cuántos pasamos nuestro día? Y yo me incluyo allí, qué difícil es orar de esta manera. ¿Cuántos pasamos nuestro día en la presencia de Dios? Orando en todo momento. Y esto no quiere decir que no vamos a trabajar, que es que no vamos a ir a la escuela, que no vamos a estudiar. Es que vivimos cada segundo de nuestra vida en dependencia del único que nos puede sostener. No importa lo que usted esté haciendo, no importa la dificultad que usted esté enfrentando o lo simple de lo que usted esté haciendo en ese momento. Acérquese a Dios en oración, cuéntele, hable con Él. Proclámele su dependencia absoluta de Él en la oración. Aprenda a vivir en la presencia de Dios. Clamar a Dios en fe, en todo momento, poniendo todo delante de Él. Vivir en la presencia de Dios a cada segundo. Hacer todo lo que estamos haciendo como manda Colosenses 3, 23 y 24. No como para los hombres, sino como para el Señor. Sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia. Entendiendo que servimos a Cristo. No importa quién es mi jefe, no importa para quién estoy comprando X o Y, no importa quién sea mi esposo o mi esposa, no importa quién sea mi papá, mi mamá. Todo lo que yo estoy haciendo en este mundo es para Dios. Y todo lo hacemos en la presencia de Él. Todo debemos hacerlo en su presencia. Gózate en la salvación de Dios también. Con humildad, con arrepentimiento y confesión constante, vigilancia sobre tu corazón. Porque en el momento más tonto y más inesperado vas a tropezar. Y tristemente muchos de nosotros tropezamos, ponemos la torta y seguimos adelante. Y entonces cuando vamos a orar en la noche, ya para acostarnos, nos acordamos, ay, si es verdad que, hermano, tú pasaste todo el día con eso a cuestas. Tú pasaste todo el día con eso a cuestas. La confesión debería ser inmediata, instantánea, no hay un momento específico para hacerla. Si te diste cuenta de que algo está mal, la petición de perdón a Dios y a tu hermano, si afectó a alguien más fuera, o a tu prójimo, si afectó a alguien más fuera de ti, debería ser instantánea, inmediata. Gozarnos en la salvación de Dios en arrepentimiento y confesión constante. Sin embargo, la cosa no es vivir en llanto. La cosa no es vivir partiéndonos el pecho con golpes de... partiéndonos el esternón con los golpes de pecho, sino en gozo y en paz, descansando en Él, entendiendo que su salvación es grande, completa, eterna. Vivir descansando en Él por fe, descansando y creyendo que Él está haciendo la obra en ti por medio de su Santo Espíritu. Poner tu corazón en hacer su voluntad, en guardar el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. ¿Sabemos que no podemos? Sí, lo sabemos. Pero en nosotros habita uno que tiene más poder. Y Él lo único que está esperando es nuestra disposición, nuestra decisión de hacer lo bueno, nuestra decisión de guardar el camino de Dios. Nuestra fe, ¿dónde debe estar? En que Él nos va a dar los medios y la fuerza para hacer lo que es bueno. Si fuéramos juzgados por nuestras obras, qué terrible destino nos esperaría a todos los que hoy estamos aquí, cristianos y no cristianos. Porque si todos abrimos nuestro corazón en sinceridad, tenemos que reconocer que hay grandes cosas, grandes pecados en nuestra vida, que no vivimos acorde con la ley de Dios,
Y lo peor de todo es que no podemos. No podemos. Nosotros solos no podemos. Yo doy gracias a Dios. Porque siendo hijo de Dios, yo no voy a ser juzgado por mis obras. Yo doy gracias a Dios porque nunca compareceré frente al gran trono blanco. ¿Por qué? Dirá el hermano, ¿es que usted es más santo que todo lo que están aquí? No. Todo el que ha puesto su fe en Cristo para salvación no pasará por allí. No se juzgará nuestra salvación allí. Sí, pasaremos delante del tribunal de Cristo y rendiremos cuenta de las cosas que hemos hecho como cristianos. Pero Cristo murió por cada uno de mis pecados. Y mi fe está en eso. Lo que ya fue pagado no se vuelve a pagar. El que ya fue declarado justo no se le puede condenar. Dios es el que justificó. ¿Quién condenará? Doy gracias a Dios por eso y doy gracias a Dios porque tengo fe en que así como Él me salvó, proveerá la fuerza, proveerá su espíritu para que yo ande conforme a su ley. Solo aquellos que no tienen a Cristo comparecerán ante ese trono. Muchos estarán allí aún con sus justicias y aún con su integridad basada en el alcance de su fuerza humana, con sus familias supuestamente perfectas, con sus intachables ejemplos y con sus excelentes legados. Y resulta que invirtieron su vida preparando un ejemplo, un legado y cuidando una familia que perdió su propósito. ¿Qué ejemplo, qué legado está recibiendo tu familia hoy? Seas quien sea, padre, madre, hijo, hermano. ¿Qué ejemplo y qué legado están recibiendo ellos hoy? Ellos no van a ver un hombre de Dios porque tú te paras a las 4 de la mañana a leer un libro de la Biblia. Ellos no van a ver un hombre de Dios porque te arrodilles 30 minutos a orar. Pero si tú vives en intimidad con Cristo, si tú en verdad viniste a Cristo con fe, y si le dejaste entrar en tu vida, y le buscas diariamente, buscas vivir en su presencia, caminar a su lado, buscas moverte solamente en su voluntad, entonces eso es lo que vas a dejar a tu familia. El verdadero ejemplo de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Van a ver tus defectos, sí, van a ver tus errores, van a ver tus pecados, pero van a ver a Cristo en ti, porque se darán cuenta que tú solo no podías hacerlo y verán la gloria de Dios mostrada en la vida de un hombre que a pesar de sus defectos, o de una mujer que a pesar de sus defectos, logró guardar el camino de Jehová, logró hacer justicia y hacer juicio, muy a pesar de sus debilidades y de sus carencias. El propósito de la familia es anclar al hombre a la presencia de Dios. ¿Quieres perpetuar tu familia? Busca la integridad en la presencia de Dios. Busca tu integridad en la presencia de Dios. Pon a tu familia en la presencia de Dios, sean cristianos o no. Vamos a leer el Salmo 127 del 1 al 5, ya para terminar. Yo quiero leer solamente los 2 primeros versículos.
Y estos dos primeros versículos son completamente claros en cuanto a qué necesitamos para perpetuar nuestras familias, para perpetuar nuestros hogares, o mejor dicho, para perpetuar en nuestros hogares el concepto de una familia cristiana. Dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora fíjense que aquí no dice si Jehová no ayuda a edificar la casa. Aquí está diciendo, si Jehová no es el que está edificando, deje de trabajar el que está pegando bloques, porque esa casa se viene para abajo. Y aquí no dice si Jehová es el que ayuda a cuidar la ciudad, sino es que si los ojos de Jehová no son los que están cuidando la ciudad, usted se puede quedar ciego mirando al horizonte desde el muro de la ciudad. Lo van a sitiar y lo van a tomar. Si en su hogar, si en su familia no es Dios el que está moviendo su vida y usando su vida para perpetuar su familia, olvídese, hermano. No hay legado, no hay ejemplo, no hay fórmula, no hay método. Si usted no busca y vive en la presencia de Dios, y esto no es algo que yo pueda ver, esto es algo que usted tiene que saber por sí mismo, esto es algo que usted tiene que buscar en su intimidad con Dios, olvídese de que usted va a transmitir ningún ejemplo ni ningún legado de valor a sus hijos. Dice el verso 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Jehová no edifica la casa y no cuida la ciudad, es en vano todo lo que estás haciendo. No es que obedecer y guardar las leyes de Dios y comportarte rectamente no valga la pena. Claro que vale la pena. Hay que buscar, hay que obedecer al Señor. Pero si todo eso no está acompañado de una intimidad real con tu Salvador, de un entendimiento de lo que Él hizo por ti en esa cruz, de un conocimiento íntimo de quién es Él y cuál es su naturaleza, y de una fe poderosa que deja en Cristo toda carga, todo lo que hagas es en vano. Todo lo que te esfuerces es en vano. No sé si hoy habrá alguien que no conozca a Cristo entre nosotros. Pero si es así, mira a tu familia. No mires los defectos, mira la familia que Dios te ha puesto, que Dios te ha dado. Los quieres, los amas. Entonces necesitas venir a Cristo. Porque la única manera de ayudarlos es entregar tu vida a Cristo. Comenzar a vivir por el poder del Espíritu de Dios una vez que Cristo te haya redimido y salvado de tus pecados. Si tú no tienes a Cristo, nada de lo que yo te diga hoy que hagas va a ayudarte a ti ni a tu familia. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Para qué? Para levantarnos del lodo, para sacarnos del pozo de donde no podíamos salir por nuestra propia fuerza. Pagó por nuestros pecados para que no tuviéramos nosotros que pagar por ellos. Y se levantó de la tumba para hacer la provisión que necesitábamos para poder vivir por encima del pecado, para poder vivir en integridad y en justicia. Ven a Cristo, entrega tu corazón a Cristo y pon tu familia en sus manos.